quiero comenzar definiendo el concepto fundamento. Quiero comenzar a hablar, porque para dejar claro lo que es un fundamento. Fundamento es principio y cimiento en que estriba y sobre el que se apoya un edificio u otra cosa. Es el principio, es el cimiento, un fundamento, es un principio donde todo se inicia en un fundamento, un cimiento en el que estriba sobre el que se apoya un edificio u otra cosa. Ya sea un pensamiento tiene que tener un fundamento. Otra definición de fundamento es seriedad. Esa fue una definición que también me cautivó, seriedad. Formalidad de una persona. Cuando hay gente que dice esa persona no tiene fundamento, es que no tiene una vida sólida. Sus argumentos no tienen solidez, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de seriedad, hablamos de fundamento también. Cuando una persona es inconstante en sus caminos, en sus palabras y en sus hechos, no tiene fundamento. Por eso, fundamento, otra palabra, otra definición de fundamento, dice razón principal o motivo con el que se pretende afianzar o asegurar algo. Cuando yo establezco un fundamento, yo pretendo descansar algo ahí. Yo no hago un fundamento por tener un fundamento. Yo no estudio por estudiar. Yo no vengo a la iglesia por venir. Yo aprendo porque quiero cimentar o edificar algo sobre eso. ¿Ok? Así que la razón principal es el fundamento que se pretende alianzar y asegurar algo. Establecido eso como fundamento, una definición de que es un principio o un cimiento, de que habla sobre seriedad y formalidad, ¿verdad? Habla del carácter de una persona cuando decimos que tiene fundamento o no tiene fundamento. Y la razón principal, un motivo por el cual yo edifico es porque hago un fundamento porque quiero cimentar algo ahí, porque quiero edificar sobre eso. Es por eso que vamos a Mateo 7:24 al 27, que dice: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio. ¿El que qué? El que escucha mi enseñanza y la sigue. No es el que escucha, porque todo el mundo escucha, pero muy pocos la siguen. ¿Ok? Así que una cosa es yo escuchar y otra cosa es hacer. Por eso dice, es sabio como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. ¿Quién construye sobre una roca sólida? El que escucha la palabra y el que la sigue. Ese es el que edifica sobre roca sólida, sobre un fundamento sólido. Aunque lluevan a cántaro y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca, sobre un cimiento de roca. Sin embargo, el que oye, el que viene a la iglesia, oye, pero sale por ahí y no hace nada, es un ¿qué? No lo digo yo, no se moleste conmigo. No se moleste conmigo, ok, pero es un necio. Necio es el que escucha la palabra y no lo hace, no la practica. Es un necio, ok. Como la persona que construye una casa sobre la arena. Sabio es el que construye sobre la roca, necio es el que construye sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las personas que construyen sobre la casa de esa arena, los vientos golpean, la desbaratan completa. ¿Por qué? Porque no tiene fundamento. Cuando viene el momento difícil solamente viene a probar el fundamento. ¿Ok? ¿Por qué se caen las casas en momentos de terremotos, en momentos de huracanes? Porque lo que viene a probar eso es qué casa aguanta y qué casa no aguanta. Eso es solamente. ¿Ok? Y por eso es que un cristiano debe saber los fundamentos. Fundamentos son las doctrinas que rigen las creencias. Tenemos que saber
sobre qué yo estoy construyendo mi vida cristiana, para cuando vengan los vientos, cuando vengan las tempestades, cuando vengan las crisis, cuando venga lo que venga, yo pueda permanecer firme en lo que he creído. ¿Ok? Por eso es que cuando venga todo, porque va a venir, porque esto vivir una vida temerosa de Dios no nos exime de momentos difíciles, sino que lo que viene a probar es dónde está nuestro fundamento. ¿Ok? Y en la Biblia nos habla de la iglesia primitiva que comenzó cuando Jesús muere, resucita. Allí viene la llenura del Espíritu Santo y comienza lo que se llama la iglesia primitiva. La iglesia primitiva. Y esa iglesia primitiva, dice Hechos 2, 41 a 42, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Versículo 42. Eso, imagínate que tú prediques y se conviertan 3,000 personas. Cómodo, fácil. Aquí no caben. Dice versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Diga conmigo: doctrina de los apóstoles. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La iglesia primitiva empezó a fundamentarse en la doctrina de los apóstoles, lo que habían creído los apóstoles. ¿En qué vamos a creer? Dijeron ellos. Esta iglesia está comenzando, ¿y en qué vamos a creer? Pues vamos a creer en la doctrina de los apóstoles, en lo que ellos caminaron y vieron. Por eso es que es necesario entender, ya que estamos hablando de la doctrina, los fundamentos, los fundamentos. El problema es que de ahí surge lo que se llamó, cuando después siguió el Imperio Romano, salió y se formó la Iglesia Católica. La Iglesia Católica empezó a comercializar, eso es historia, ¿ok? No estoy hablando mal, esto es historia. Empezó a comercializar el Evangelio. El problema de esto es que la Iglesia Católica inventó lo que se llama las indulgencias. Eso es historia. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica necesitaba construir templos y necesitaba dinero. Así que entonces ellos empezaron lo que se llama las indulgencias. ¿Qué eran indulgencias? Era que por dinero yo podía determinar si una persona iba al cielo o no. Y lo que hacía era que la persona pagaba por mi salvación, para que yo fuese al cielo. Y la Iglesia Católica empezó a vender indulgencia. Y por eso se comercializó la salvación. Inclusive gente podía llevar al cielo a los muertos también, porque la Iglesia Católica dijo: también los muertos pueden, porque si la familia paga, los sacamos del infierno y los llevamos al cielo. Eso es historia, está escrito. Eso yo no me estoy inventando, está escrito, lea. Se llama las indulgencias. Y ellos dijeron: bueno, pues seguro, si yo tuviera un familiar y yo no sé si está en el cielo o en el infierno, yo iba a donde la iglesia y le decía: mira, yo quiero que mi familiar pues vaya al cielo. Y allá la iglesia decía: pues mira, tráete $100 y entonces sacamos el alma, porque él está en un purgatorio, famoso purgatorio, que es el limbo, que es ni el cielo ni el infierno. Es un invento, porque la Biblia nunca habla de purgatorio, ¿ok? La Biblia nunca habla del limbo, porque esto nunca está en el limbo. Aunque tú estés aquí, aquí hay algunos que están en el limbo, porque ahora se están preguntando por qué la gente se está riendo. Esa gente está en el limbo, eso sí. Ese está en el purgatorio. Pero sígame aquí, olvídese de eso. Entonces, la Iglesia Católica empezó a comercializar, y dice que también tú podías comprar para un familiar que ya había muerto, y quien pagaba iba al cielo directo. ¿Ok? En 1517 hubo un sacerdote llamado Martín Lutero que toma 95 tesis y las clava en la catedral
de Wittenberg la clava ahí en contra. Bíblicamente establece 95 tesis de por qué la iglesia, la misma iglesia católica que él servía, estaba alejando a la gente de lo que realmente era el evangelio. Le estoy dando este principio para que podamos entender lo que son los fundamentos. Él clava 95 tesis en la pared de la iglesia católica en Londres y expone y dice que refutaba lo que la iglesia católica estaba haciendo con la venta de indulgencia. Y expone nuevamente la doctrina de los apóstoles. Él dice, la iglesia ha distorsionado el evangelio, porque eso no es el fundamento. Y de ahí sale lo que se conoció como la reforma protestante. ¿Ok? Le estoy dando un poquito de historia para que aprenda un poquito, ¿verdad? El marco, reforma protestante. De ahí sale lo que se llama la reforma protestante. Y por eso es que nosotros nos llaman los protestantes. ¿Verdad? Tú eres protestante. Y tú has visto que a veces los noticieros dicen, según los evangélicos y protestantes, porque sale de que hubo un grupo que protestó contra la indulgencia y con todo lo que hacía la iglesia católica, que no era la doctrina de los apóstoles. Se le comunicaba que no era salvación por las obras o dinero, que era solamente por la fe. Lutero dijo que no se necesitaba un papa. ¿Usted no se ha preguntado nunca qué es un papa? Eso es lo que usted va a comer cuando salga de aquí. Pero un papa es un mediador. Para la iglesia católica, el papa es Pedro, el que caminó sobre las aguas. Ese es el representante ese es el que habla con Dios. ¿Ve? Y por eso es que todo el mundo venera al papa. Tenemos un papa, el papa San Francisco, que es argentino ahora, ¿verdad? Es que yo quiero situarlo porque dice la Biblia que mi pueblo perece porque le falta conocimiento, ¿verdad? Cuando la Biblia dice no hay mediador entre Dios y los hombres, sino solamente Jesucristo. Solamente Jesucristo es el Hijo que intercede por nosotros, no ningún hombre. Y yo puedo arrodillarme y directamente tengo acceso al Padre y no necesito la intervención de nadie. Ese es el evangelio que yo creo, el que predicamos acá. Y por eso él dijo que antes la iglesia católica hablaba de que las escrituras solamente la podían interpretar ellos. La Biblia era en latín y las predicaciones eran en latín. Y la gente, como no sabía latín, no iba a la iglesia. Inclusive aquí en Puerto Rico se empezó a predicar, la iglesia católica empezó a predicar en latín. Y los jíbaros del campo no iban a la iglesia. ¿Por qué? Porque no entendían un comino. ¿Ok? Entonces no iban. Entonces no leían la Biblia. ¿Por qué no leían la Biblia? Porque era en latín. Y solamente estaba reservada para el pueblo, no podía tener la Biblia. Porque eso era algo tan secreto y tan revelatorio que solamente había que tener un conocimiento. Cuando la Biblia fue escrita por hombres comunes y corrientes y que todo el mundo la puede leer. Y Lutero empieza y saca 5 doctrinas fundamentales de un creyente. Y yo quiero solamente dejarle 5. Hay muchas más, pero las 5, la reforma protestante saca 5 fundamentos de un creyente. Número 1, solamente por fe. El fundamento de la fe. Número 2, solo por gracia. Número 3, el fundamento de la salvación solamente en Cristo, no en María. Si usted tenía a la Virgencita afuera y le pasa trimbe por al lado, ok. Y escuche eso. Si usted la tiene colgando en el retrovisor, eso es problema de usted. Pero María, escuche bien, María hizo el trabajo de ella, que fue traernos al Salvador. Pero una vez la mujer parió, dejó de ser virgen.
¿Ok? Porque Jesús tuvo más hermanos. ¿Usted lo sabía? Sí, Jesús tuvo más hermanos. ¿Ok? Imposible que sea la Virgen María. ¿Ok? No se moleste conmigo. ¿Ok? Solamente, la salvación solamente en Cristo. ¿Ok? Otro fundamento que Martín Lutero dijo: una sola escritura, una sola Biblia. ¿Por qué? Porque a ti te va a llegar una gente con maletines frente a tu casa y te va a decir buena, con la sombrillita, y tú vas a decirle: dile que no estoy. Papi dice que no está. ¿Verdad? Eso no pasa, eso no pasa aquí. Eso no pasa aquí. Entonces, yo llegué: no, porque nosotros te damos este libro, la Biblia, pero esta es la Biblia según nosotros. Entonces tú tienes a los mormones, que los mormones te dan la Biblia y te dan el libro del mormón para complementar la Biblia. Y Martín Lutero dijo: una sola escritura. Y solo a Dios sea la gloria. 5, diga conmigo 5. Fácil. Le estoy dando fundamentos básicos que todos nosotros debemos tener. Usted lo puede copiar, usted lo puede tirar una foto, pero todos aquí debemos estar en la misma sintonía. Escuche, solamente por fe, solamente la gracia de Dios, solamente una escritura, solamente en Cristo y solamente a Dios es la gloria. Aquí la gloria no se lleva el grupo de adoración, ni el pastor, ni el profeta, ni el evangelista. Solamente somos burros y sobre nosotros está Cristo y Él es el que merece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Si yo pongo una foto mía allí en el lobby para que todo el mundo se arrodille, usted va a decir: no, a Dios solamente la gloria, yo no tengo que besarle el anillo a nadie. Escucha, porque inventamos 4 revoluces, pero como los vemos por YouTube, le creemos a YouTube y a Nel Homan nadie le cree. Y yo estoy aquí toda la semana. Ahora, yo no voy a hablarle de todito eso porque si no salimos a las 4 de la mañana. Yo solamente quiero hablarle en solo por gracia. Diga conmigo: solo por gracia. Solo por gracia. ¿Qué es la gracia? Para aquellos que están anotando. La gracia es un regalo que necesitamos continuamente. Solamente, a veces hemos dicho que necesitamos la gracia cuando caemos en pecado, cuando cometemos un error, pero eso está incompleto, porque todos nosotros necesitamos continuamente la gracia de Dios. Y Martín Lutero dijo: esto es simplemente, y se necesita la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque la gracia es un regalo inmerecido. Diga conmigo: regalo inmerecido. Es un regalo. Muchas veces pensamos en la gracia, que es un acto de perdón que ha obrado Jesús en nuestro nombre, pero eso no es solamente gracia, sino que la gracia es un regalo que Él sigue dando y que siempre seguimos necesitando. ¿Me sigue hasta aquí? Porque voy un poquito más fuerte y no se me escandalice. Hay un sacerdote franciscano que se llamó Brennan Manning. Brennan Manning fue un sacerdote franciscano que luchó contra el alcoholismo y finalmente el alcoholismo lo sacó de su sacerdocio. A algunos le puede sorprender y saber que un cristiano puede creer plenamente en Jesús, pero a la misma vez tener problemas con el pecado. A algunos le puede sorprender esto, pero Manning escribió: a menudo me han preguntado, Brennan, ¿cómo es posible que te hayas convertido en alcohólico después de ser salvo? Él dijo: es posible porque fui golpeado por la soledad y el fracaso.
porque me desanimé, fui inseguro, lleno de culpa y aparté mis ojos de Jesús. Porque el encuentro con Cristo no me transfiguró en un ángel. Porque la justificación por gracia a través de la fe significa que he sido establecido en una relación correcta con Dios. No el hecho del equivalente a un santo aterrizado en un altar. En otras palabras, con demasiada frecuencia se nos olvida que si bien somos criaturas de Dios, seguimos siendo humanos y siempre vamos a tener que lidiar con mi naturaleza pecaminosa. Escuche bien. No hemos sido transformados en seres angelicales. Hemos sido transformados porque podemos accesar a un Dios aún en medio de nuestra naturaleza humana. Si bien Dios nos ha dado un nuevo comienzo, eso no significa que ha desaparecido todos mis deseos pecaminosos. ¿Se escucha? Porque yo vengo a hablar a la gente real. Yo no quiero pastorear una iglesia que la gente aparente ser santa. Yo quiero pastorear una iglesia que la gente entienda que si caemos nos podemos levantar. ¿Alguien puede escuchar eso? Yo no quiero pastorear ángeles porque esto no es el cielo. Yo quiero pastorear gente real. Gente que cuando falla reconozca su falla y corra a los pies de Cristo y entienda que hay suficiente gracia como para rescatar a la humanidad completa en esta iglesia. ¿Alguien podía creer eso conmigo? Brendan dijo, el hecho de yo creer en Cristo no me convirtió en un ángel. El hecho de que yo convertí a Cristo es que sigo creyendo que mi relación con Él puede ser accesible aunque yo falle. Y por eso es que la vieja criatura nunca desaparece por completo. Y por eso es que los primeros apóstoles entendieron la necesidad continua de la gracia que enfrentaron en ese viaje de la fe. Tú y yo vamos a necesitar gracias en este viaje de la fe. Y por eso primera de Pedro 1:2 dice, elegidos según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Diga conmigo, gracia y paz sean multiplicadas. ¿Por qué Pedro y los apóstoles siempre decían, gracia y paz sean multiplicadas? Gracia y paz sean multiplicadas. Cuando usted lee el apóstol Pablo, que la gracia sobreabunde, que la gracia se multiplique. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos que la gracia se multiplique? Porque usted nunca tendrá suficiente. Siempre necesitaremos la gracia. Ejemplo, si yo pongo este vaso aquí y voy a llenarlo, yo lo voy a llenar hasta donde sea mi necesidad. Y hasta aquí puede ser que alguien venga aquí y me sirva agua y yo le digo, hasta ahí, basta, ¿ok? Porque esa es mi necesidad. Pero imagínese que este vaso no tiene fondo. ¿Cuándo se va a llenar? Nunca. ¿Por qué? Porque no tiene fondo. Escuche bien, usted nunca tendrá suficiente gracia que usted le dirá a Dios, no, hasta aquí Dios. Ya es suficiente lo que tú has hecho por mí. Por eso es que Pablo dice, y Pedro decían, gracia y paz sean multiplicadas. Porque tú siempre necesitarás gracia para hoy, gracia para mañana, gracia para la semana que viene, gracia para el año que viene. Usted nunca tendrá lo necesario, siempre necesitará que Dios extienda su gracia sobre usted. ¿Se escucha? Voy con calma, pero que usted entienda, coge el fundamento de la gracia. ¿Ok? Así que cuando te sirven, ese vaso de la gracia se supone que no tenga fondo. El problema es que para muchos sí tiene fondo. Porque queremos que Dios tenga gracia sobre nosotros, pero cuando nos toca dar gracia, somos limitados.
Y yo le vengo a decir algo. Nunca tendremos demasiado de gracia. ¿Por qué? Porque ser cristiano no me convirtió en un ángel. Tú todavía luchas con cosas de tu naturaleza. No mire para el piso, míreme. Tú todavía tienes cositas que luchas. El problema es que aparentamos. Y a Dios no le gusta la apariencia. A Dios le gusta el amor genuino. Y el amor genuino también tiene sus defectos. Y Él sabe eso y por eso nos da gracia. Que es un regalo inmerecido que no podíamos obtener por nuestros propios méritos. Usted nunca puede tener el favor de Dios comprándolo. Usted nunca podrá tener el favor de Dios porque usted ora una hora. Usted nunca podrá tener el favor de Dios porque usted es el más que diezma. Usted tiene la misma gracia que yo porque se extendió sobre nosotros por puro regalo. ¿Alguien podía entender eso? Y por eso es que continuamente necesitamos, nunca llegaremos al punto en que podamos decir ya, como si hubiésemos recibido gracia suficiente. No, continuamente necesitamos la gracia de Dios porque somos humanos. Tanto aquel que falla en un error como yo en otro, la misma gracia se necesita. Ahora yo vengo a decirte algo. La gracia de Dios nos recuerda que Dios no está enojado con nosotros. Y esto le rompe a la teología mucho. Porque dice, y Dios se enojó conmigo. Y por eso es que se me rompió la goma. Y por eso fue que me botaron del trabajo. Y por eso fue que vino el cáncer. Eso era lo que pensaba la iglesia católica antes. Que si no hacías algo por obra, te venía el juicio de Dios. Y eso lo adoptó la iglesia. Y ahora cuando hay un terremoto, hay unos que salen por ahí diciendo, ¡juicio de Dios! ¿Verdad? Y cuando viene un huracán, ¡juicio de Dios! Pero la gracia me recuerda a mí que Dios no está enojado con Puerto Rico. Yo sé que estás vomitando, papi, porque este es el veneno que vamos a botarlo y vamos a botarlo toditos juntos y vamos a por lo menos hacer bulimia. Vamos a meternos el dedo de la religión que nos metieron y vamos a creer que en esta iglesia hay gracia suficiente para todo aquel que falla, para todo aquel que venga, para todo aquel que quiera restaurarse. Aquí hay gracia suficiente. Porque nunca tendremos suficiente. La religión nos enseñó. Cuidado y peque. Dios dice, pero si fallas, abogado tienes con el Padre y te puedes levantar otra vez. Y 7 veces que al justo 7 Jehová lo levanta. Y qué mejor que caer en los brazos del Señor. Y yo prefiero caer en la iglesia antes que caer en el mundo que no hay gracia. Yo prefiero caer dentro de la iglesia. Yo prefiero caer en un hogar donde hay misericordia. Y eso es necesario entenderlo en la iglesia de hoy. La gracia de Dios me recuerda que Dios no está enojado conmigo, que no tiene nada en contra de nosotros, que su amor es incondicional. Entienda esto, el amor de Dios es incondicional. El amor de Dios es incondicional y no importa cuán sombría sea tu situación en este mundo, el bien de Dios aún está por verse. Eso quiere decir que tu situación no le dice a Dios lo que tiene que hacer. Él ya lo hizo y proveyó gracia para ese momento y te puedes levantar en el nombre de Jesús. La gracia es un regalo de Dios, sí, pero es mucho más. La gracia es poder. Diga conmigo, la gracia es poder. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia es un regalo de Dios, pero también es poder de Dios. Regalo y poder. 1 Corintios 15:10. Trabajé más duro que cualquiera de ellos, aunque no fui yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. La gracia de Dios te da poder para vivir en un mundo
de discordia y de tentación, se necesita disciplina y fuerza suficiente para permanecer fiel a Dios. La gracia te da poder para enfrentar cualquier momento difícil. En otras palabras, escúcheme bien. No peco porque hay gracia. Peco porque no trato de no pecar porque la gracia me da poder para no hacerlo. ¿Por qué? Pastor, tenga cuidado. Porque predicar gracia la gente se va a coger el pecado. No. Porque la gracia te da poder para no hacerlo. Pablo dijo, corrí y lo hice con fuerza y trabajé duro porque fue la gracia de Dios que me dio poder. Resistí la tentación porque la gracia me dio poder. Cuando tú conoces la gracia de Dios, no quieres fallarle a Dios. Cuando tú conoces la gracia de Dios, evitas lastimar. Cuando tú conoces la gracia de Dios, evitas fallar. Cuando tú conoces la gracia de Dios, aunque vivas en un mundo de tentación, tienes la disciplina y el poder para permanecer fiel a Dios. La gracia de Dios nos ayuda a obedecer a Dios, recordando la mayor demostración de gracia en la cruz de Cristo. Mira, te voy a dar un ejemplo. Y el ejemplo es cuando están los nenes en la casa, los niños en la casa, y tú le dices, recojan eso en la sala. Hoy vi un meme. De verdad que yo pago internet, pero es porque los memes están brutales. Me hacen reír un montón. Y vi un meme que dice, tips para que tu casa esté recogida por 2 semanas. Y yo dije, wow, déjame ver cuál es el tip ese. Y dice, váyase de vacaciones. Y por eso yo pago internet, nada más por eso. De la única forma que la casa váyase de vacaciones y la casa 2 semanas y ya fantástico. Mira, cuando tú estás con los nenes y tú le dices, recojan el cuarto. Y cuando tú llegas, el cuarto está, ¿cómo está? Le pasa lo mismo a ustedes. Oye, yo pensaba que era más que a mí. Recojan. Y más aquellos, yo por lo menos lo que tuve fue una, pero aquellos que tienen más de 1, 2 o 3, me imagino que eso será heavy, el que tú limpias y recoges y ¡pum! Parece que pasó la gran tribulación por tu casa. Y eso pasa. Y tú ves el reguero y cuando tú llegas, tú dices, a rayo! ¿Y qué tú haces? Entonces, cuando en casa, cuando mami hacía eso, y ella esperaba que nosotros recogiéramos, y no recogíamos, cuando yo veía a mami recogiendo, yo me metía, porque yo sabía que algo malo venía. No, ¿sabes? Es como cuando la mujer te dice a ti bota la basura y tú ves a ella botando la basura, papi, te la ganaste y te la van a untar, papi, pero eso es, te van a dar sal y queso, papi. Tutti frutti con sananana. Mira, eso es, te van a dar, pero duro. Cuando yo veo a mi esposa que agaja la bolsa, yo le digo, mi amor, pero yo lo iba a hacer ahora. Ahora mismo el Espíritu Santo me estaba diciendo, toma la bolsa. Y yo siento que ese portón abre. ¡Bum! Y empiezo, protégeme, Señor, con tu espíritu. Protégeme, Señor, con tu espíritu. Mira, de la misma forma, Dios se mete en tu desorden. Escuche bien, Dios se mete en tu desorden. La gracia, Dios, tú y yo la embajamos con Dios. Y Él te dijo, arregla tu desorden y tú no lo recogiste. Arregla tu desorden y tú no lo recogiste. Y ahora Dios se metió a arreglar tu desorden. Eso es gracia. Cuando Dios se mete a arreglar tu desorden y tú te metes con Él a arreglarlo juntamente. Cuando los dos se meten, ahí hay gracia. ¿Dios podía hacerlo? Sí. ¿Tenía que hacerlo? No.
Sin embargo, Él se mete con nosotros y nos ayuda a reparar la vida. ¿A cuántos Dios se le metió en su vida y ayudó a reparar el desastre que tenían? ¡Aleluya! Dale un aplauso, porque ese es el Dios que se mete a arreglar los desórdenes y te dice: tú puedes levantarte y puedes comenzar otra vez. Ese es el Dios que yo predico. Ese es el Dios que yo predico. ¿Por qué? Porque ese es el Dios que yo he visto en mi vida y he visto en la vida de mucha gente. ¿Por qué? Porque usted está aquí porque Dios se metió en tu desorden. Porque Dios se metió a recoger lo que tú habías deshecho. Y qué bueno que Dios se metió en nuestro desorden. Eso es gracia y nos da poder. El pecado es desafortunadamente inevitable en la vida de un creyente. Quiero que usted recuerde esto. El pecado es inevitable en la vida de un creyente. No estoy diciendo fallar. No van a decir: de aquí lo que yo siempre he querido hacer. No. Yo estoy diciendo que el pecado siempre vamos a tener que lidiar con el pecado. Todos nosotros. Pastor, y usted, yo tengo que lidiar con el pecado igual que tú. Tentaciones a todos nos va a venir, de cualquier índole. Porque a veces hablamos de tentaciones y solamente pensamos en el sexo. No. Esa es una de tantas tentaciones que tenemos. Y gracia significa que Dios nos da ese poder para enfrentar el pecado. Pero desafortunadamente yo quiero despojar a los religiosos de la antorcha que quizá tienen para encender y quemar a cristianos que han fallado. Yo vengo a decirte: baja esa antorcha, porque todos aquí estamos lidiando con el pecado. Jesús, se acercaron donde Jesús y le dijeron: maestro bueno. Y Jesús le dijo: no hay nadie bueno, ni yo, solamente mi Padre. Ni Jesús se consideró bueno. Pablo escribe 14 epístolas en el Nuevo Testamento. 14. La mayor revelación la tiene Pablo en el Nuevo Testamento. Y dijo: el bien que quiero hacer, ese no hago. Termino haciendo el mal que no quiero hacer. Y escribe 14 epístolas. Porque el pecado será inevitable para todos nosotros. Y hoy yo quiero decirle: mientras estemos vivos vamos a lidiar con el pecado. Pero mientras estemos vivos vamos a hacerle la guerra al pecado. Pero si usted de esas casualidades pecara, entienda que Dios no está enojado con usted y que la gracia de Dios lo va a cubrir. Se va a meter Dios en su desorden y juntamente con Él se puede levantar otra vez en el nombre de Jesús. Vamos bien. Podría ser desde una mentira. Nosotros tenemos unas categorías terribles: mentira blanca, mentira azul, mentira verde. La Biblia me llama mentira. Pero como nosotros tenemos clasificaciones de pecado, ejemplo, si fulano miente, mintió. Ahora, si yo adultero, por lo menos aquel mintió, pero este adúltero, mire, por cuanto todos pecamos, todos fuimos destituidos de la gloria del Señor. Sea el que mintió y el que adulteró, todo el mundo fue destituido. Todo el mundo. En otras palabras, aquí nadie peca más y otros pecan menos. Aquí todos somos pecadores. Y como somos pecadores, necesitamos toda la misma gracia suficiente para levantarnos otra vez. Yo no quiero tener una iglesia hipócrita que no sepa manejar el pecado. Yo lo que quiero es decirle a la iglesia: aun si en algún momento fallásemos, que en la iglesia la gente encuentre la gracia suficiente para levantarse. ¿Alguien puede entender eso conmigo? Puede ser desde una mentira hasta algo más grave y perjudicial para usted y los demás y su relación con Dios. Pero cuando haya pasado ese momento,
cuando estés arrepentido y empieces tu proceso de restauración, también date gracias. Mira, yo te hago una pregunta. Ya Dios te perdonó. Mi pregunta es, ¿y tú te perdonaste? Pero es que la gente no me ha perdonado. Dios te perdonó. Y no hay un dedo desde el cielo que te señale. Solamente una mano que quiere restaurarte y levantarte. Y decirte, tú puedes comenzar otra vez en mí. El mismo Dios que llamó a Pedro en el agua y lo hundió, es la misma mano que lo sacó del agua. Eso es un ejemplo profundo de gracia. ¿Por qué? Porque Dios hubiese dicho, ay, fallaste, te vas a ahogar, te fuñiste. ¿Ves? Pedro se murió. No, Dios lo saca y lo lleva de nuevo a la barca y le dice, no se hundió, pero la experiencia de un Pedro hundido es mejor de 11 secos. Y tú puedes, ay, yo nunca he pecado como aquella, porque no hay gracia suficiente para ti, pero para otros necesitan la gracia de hundirse y levantarse por la mano poderosa del Señor. ¡Aleluya! En otras palabras, lo que yo quiero decirles es que esto no es un método para pisar y que la gracia sea barata. Porque la gracia no es barata, la gracia costó la muerte de Cristo. Pero que yo quiero que tú entiendas, es un recordatorio para que tú entiendas que la gracia es gratis. Y no hay que pagar por eso. Hay mucha gente allá afuera lastimada porque la iglesia no supo manejar el pecado de ellos. Y se supone que dentro de la iglesia yo pueda creer que aquí se puede levantar todo el mundo porque hay gracia suficiente para todo. La gracia no es barata, lo que pasa es que es gratis. Y como es gratis, yo no voy a abusar de ella. Pero si fallase, qué bueno que tengo un Dios que me restaura, me limpia y me perdona. El poder de detenerse y ser obediente se encuentra en la gracia de Dios. Lo repito otra vez para aquellos que están copiando. El poder de detenerse y ser obediente se encuentra en la gracia de Dios. Primera de Pedro 1, 2 y 3. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia y todos los revoluces esos, elegidos según la presencia del Dios, Padre de la santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Vuelvo otra vez, Pedro, entienda, lo que sucedió no está bien, tu pecado no está bien, lo que tú hiciste no está bien. Pero eso no significa que Dios está enojado conmigo. Eso significa que puedes restablecer la relación con Dios. Porque tenemos un concepto de un Dios enojado. Un Dios que está enchismado. Mira, tu Dios no tiene una sombra de variación. Tu Dios te ama y te sigue amando. Y Él proveyó gracia para tu momento de caída. Dios me conoce, diga conmigo, Dios me conoce. Eligió salvarme, diga conmigo, eligió salvarme. Repítalo conmigo, Dios me conoce, eligió salvarme. He sido santificado por el Espíritu y he sido cubierto, he sido rociado con la sangre de Cristo. Amén. Oh. Génesis 9, 20 y termino con esto, para no aburrirlos más. Génesis 9, 20 al 25. Después comenzó Noé a labrar la tierra. ¿Se acuerdan que Noé hizo un arca? Y allí metió los animales. Y solamente los animales y su familia fueron salvos de 40 días de lluvia. Dice la Biblia que después de eso las aguas bajaron y Noé descendió con toda su familia. Y aquí comienza la historia después de la inundación global.
Eso es para darle un poquito de historia. Y dice, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, plantó uva. Me imagino que entonces habrá llevado semilla y eso para plantar. Y bebió del vino. ¿Y qué? ¿Y qué? Y se hendió. Mira, o muchos de ustedes que están aquí pero tienen la neverita en el baúl. ¿Ok? No hay problema. No hay problema. Yo tengo pastores aquí que empezaron así mismo. Llegaron con la neverita y la bacardí allí. ¿Ok? No hay problema. Y bebió del vino. ¿Y qué? Y se hendió. Versión Arnel Román. Hay gente que dice, ¿y tú vas bojacho para la iglesia? Yo prefiero que venga bojacho a la iglesia que se quede bojacho afuera. Estoy volcando los espíritus de religiosos. Los bojachos no entran al reino de los cielos. Pero pueden entrar aquí a la iglesia. Aquí venía alguien. Y aquí tú los ves a veces con los ojos colorados. Yo digo, uy, santo. Eso ha llorado mucho de la presencia de Dios. Qué lindo como Dios toca a la gente en el culto. Es más, no han llegado al culto y ya Dios lo está tocando en el carro. Que Dios es tan brutal que vienen embriagados del Espíritu desde afuera. No. Si vas así, no. Déjalo. Mira, el otro día estaba aconsejando a un hombre que pidió consejería conmigo y después dijo que no se atrevía a entrar porque estaba en pantalones cortos. Yo digo, después que no venga en pantaloncillo está bien. Porque hasta eso le prohibimos a la gente. Mi pregunta es, ¿dónde debería haber más gracia? No es que permitamos el pecado, escuche bien, usted está malinterpretando quizá el mensaje. No es donde debería haber gracia. La gracia no es licencia para pecar. Es que si pecásemos, no es que estoy buscando, porque entonces tú lo que estás buscando es una oportunidad para pecar, ¿no? Cuando tú conoces la gracia de Dios no quieres pecar, quieres serle fiel a Dios. Pero te digo, yo también necesito la misma gracia que cualquiera que ha fallado aquí. Mira, ay Señor, me dan 15 minutos más. Dios no te exige perfección, pero Dios te pide que seas recto. ¿Se escucha? Yo no le exijo aquí perfección a nadie, pero puedes caminar en rectitud. Yo soy fiel a mi esposa porque soy cristiano. Yo conozco gente que no viene a la iglesia y son fieles a su esposa. Eso es una excusa barata. Hemos espiritualizado cosas que no tienen nada que ver con... Hay gente que no bebe y no vienen a la iglesia. Hay gente que dejan el alcohol, la droga, y un día decidieron no hacerlo más. Porque se puede ser recto, se puede ser correcto. Y para eso está la gracia de Dios. Y dice, y bebió del vino y se embriagó. El hombre que levantó y predicó por 40 años que vería un diluvio. El evangelista Noé se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda. En otra palabra, estaba a cuero pelado. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. ¿Quién vio la desnudez de su padre? Cam. Y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Mira, papi, está el nu. Ay, padre, yo vi a papi entonces. Y lo dijo a sus dos hermanos. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros. Y andando hacia atrás. ¿Dónde está papi? El GPS.
Porque papi está hendido en el piso, porque empezó, acuérdate que Noé hace la vid, fermenta la uva y dice, qué rico está esto, qué rico está esto. Y se embriagó. Y estaba desnudo, se embriagó, ya se hendió todo, se embriagó en el piso, se cayó. Su hijo va y dice, papi está de pelota. Y dice que los hermanos fueron para no ver la desnudez de su padre. Escuche bien, porque esto es importante, no se vaya, ya mismo terminó. Cuando vio dice que los hermanos corrieron hacia atrás, y así mismo le tiraron la ropa encima. Cuando le tiraron la ropa encima, lo cubrieron, lo cargaron, dice la historia, y lo llevaron a la tienda, a la caseta donde estaba, y lo pusieron ahí para que pasara la bocachera. No sabía lo que estaba pasando, estaba hendido. Dice la historia que cuando despertó, preguntó qué había pasado y le contaron lo que había pasado. Y dice aquí la historia, versículo 24, ponme el versículo 24. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo. ¿Quién fue? Cam, más joven. Y maldijo sea Canaán, siervo de siervo será de su hermano. Noé maldijo a Cam porque vio su desnudez. Escuche bien, lo que fue un error para Noé terminó siendo una prueba de honra para Cam. Escuche bien, es verdad que Noé falló, pero la prueba no solamente es para el que falla, la prueba también es para aquellos que pudiendo dar gracia no dan gracia, pudiendo honrar, lo que hacen es que se sublevan de su religiosidad y se creen mejor que el que falló. Y Dios lo que dice es, escucha bien, cuando tú necesites la gracia del Señor, acuérdate que una cosa es lo que falló la persona, pero otra cosa es que a ti también hay una prueba. Y lo que fue una falla para Noé, que no lo exime de su responsabilidad, terminó siendo una prueba de honra para Cam. Y Cam terminó siendo esclavo de sus hermanos. Y yo vengo a decirte algo. Yo no pretendo y yo nunca me he pintado aquí como el pastor más perfecto, porque yo quiero ser recto. Pero yo tengo mis fallas, tengo mis debilidades y cometo errores y meto las patas bien duro. Y las he hecho y los que están más cerca de mí han visto los errores que yo he cometido, porque están más cerca de mí. Pero gloria a Dios por los que están más cerca de mí, porque también me han ayudado a levantarme y han tenido la gracia suficiente. Y yo oro para que, aunque la gente vea tu desnudez, te cubra como hicieron los hijos de Noé y te digan, vente que te vamos a cubrir, vente que te vamos a levantar, vente que hay gracia suficiente, vente que ahí te puedes restaurar, vente que ahí Dios te puede hablar, vente que puedes comenzar otra vez, vente que te puedes restaurar.